Grassmann y Hamilton comprendieran el alcance y las muy diversas aplicaciones de los vectores. Intentando interpretar matemáticamente la rotación en el espacio en términos físicos, Hamilton buscó una analogía tridimensional de números complejos. En lugar de ello, encontró un álgebra de objetos de 4 dimensiones que llamó cuaternas. Una cuaterna tiene una parte vectorial que es tridimensional y una parte escalar unidimensional. Aunque ello mejoraría el concepto de vector y de escalar, Hamilton ideó un modo enormemente viable de expresar la mecánica de Newton. James Clerk Maxwell, un pionero en electricidad y magnetismo, vio el brillo teórico de las ideas de Hamilton. Pero aún así, en general, no fueron aceptadas para ser efectivas. El contenido y la forma tenían que ir a la par. Mientras que la teoría de Hamilton era muy sencilla, su forma era demasiado complicada para poder sobrevivir. Pero en esencia, sin embargo, la teoría sobrevivió. En el siglo XIX, el profesor de Yale, Josiah Willard Gibbs, tomó las ideas originales de Hamilton y Grassmann y las aplicó a la física teórica. No obstante, muy reacio en aceptar ideas ajenas, Gibbs esperó 2 décadas antes de permitir que E.B. Wilson reordenara sus notas en forma de libro. Finalmente, con su publicación en el año 1901, los vectores dieron la vuelta al mundo hasta que, igual que el sonido de la música, pudieron ser escuchados en casi todas partes donde había encuentro entre personas. Por supuesto, el álgebra vectorial, como la notación musical, requiere práctica. Incluso a bordo del Irish Coffee, un poco de ejercicio no empeoraría mucho la situación. Y en cualquier caso, al contrario que en la lírica de ciertas canciones, los vectores tienen muchas aplicaciones. Un vector se puede multiplicar por otro vector. El producto escalar de A y B es un escalar que mide la tendencia de 2 vectores para apuntar hacia la misma dirección. A escalar B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Si A y B son perpendiculares, su producto escalar es 0. El producto escalar de un vector por sí mismo es justamente el cuadrado de su módulo. Siempre en movimiento. El producto vectorial de 2 vectores es un nuevo vector perpendicular al plano determinado por los vectores originales. Su módulo es el área del paralelogramo formado por los vectores originales. Su dirección se determina por la regla de la mano derecha. El producto vectorial mide la tendencia de 2 vectores a ser perpendiculares y es una de las herramientas más eficaces para describir la rotación o giro de los objetos. El álgebra vectorial utiliza 2 vectores unitarios I y J perpendiculares entre sí. Un pequeño sombrero sobre el vector significa que tiene módulo 1. El vector desde el origen hasta el punto con coordenadas X y Y es la suma de 2 vectores perpendiculares, un vector horizontal, XY, y un vector vertical, YJ. Con la ayuda de I y J, en el álgebra ordinaria se pueden sumar y multiplicar vectores.
En un espacio tridimensional se usa un tercer vector, K. K es perpendicular al plano determinado por I y J. El vector tridimensional se escribe X por Y más Y por J más Z por K. Lo que dice una canción es una cosa y lo que hace un barco en movimiento es otra muy diferente, especialmente si va a la deriva en el mar. Recordemos, antes de la primera señal de peligro, el viento era suave, el mar estaba en calma, el día era perfecto para una diversión buena e inocente. Pero las condiciones cambian y el Iris Coffee ya no está donde debería estar ni es lo que solía ser. De nuevo, el viento en el mar es una fuerza con la que tienen que contar el capitán y la tripulación, puesto que la velocidad del viento tiene magnitud y dirección. Es una cantidad vectorial. Y lo mismo sucede con la velocidad de las corrientes. Y así ahora, yendo a la deriva con viento y agua, pero yendo rápidos a ninguna parte, estos hombres están perdidos. Hasta que finalmente se den cuenta de ello. Por supuesto, si el capitán fuera mínimamente aficionado a las matemáticas, trataría de imaginar cómo ayudar al guardacostas. Él habría determinado la posición de su barco. Quizás a unos 150 kilómetros al oeste y 124 kilómetros al sur de la base de guardacostas Alameda. Habría calculado la velocidad del viento, digamos 40 kilómetros por hora viniendo del sur. Habría calculado también que su barco era empujado a una velocidad media de unos 2 kilómetros por hora, exactamente hacia el norte. Sin embargo, cuando los hombres del Iris Coffee cayeron en la cuenta de que el capitán Duke podía ser muchas cosas, pero no matemático, no le censuraron. Si se tratara de vectores, coordenadas o cualquier otra cosa que se pueda usar para rescatarlos, el capitán no tiene lo que hace falta, a no ser que le eche una gran imaginación. Así, con su ayuda, sin decir nada de vectores ni coordenadas, velocidad del viento, probable dirección de la corriente, y utilizando un helicóptero como buena medida, las cosas se pueden poner en marcha. En la imaginación del capitán Duke, el piloto tiene suficiente fuel a una velocidad no superior a 125 kilómetros por hora para permanecer 4 horas en vuelo. Digamos que 2 horas para llegar hasta aquí y 2 para volver. Y 230 kilómetros como máximo cada recorrido. ¿Podrá llegar el helicóptero hasta el Iris Coffee? Y ciertamente es importante, ¿podrá después volver el piloto a su base? El viento se lleva al helicóptero exactamente hacia el norte a 40 kilómetros por hora, o sea, en 2 horas 80 kilómetros hacia el norte. Así, si el piloto volara a lo largo de uno de esos vectores, terminaría fuera de su alcance. Él no volaría más lejos porque no podría contar con un viento constante que le ayudara a volver a la base. La situación no es tan mala como parece. ¿Por qué? Porque el Iris Coffee también va a la deriva hacia el norte a 2 kilómetros por hora. En 2 horas habrá avanzado 4 kilómetros exactamente hacia el norte, lo que le situaría al borde del radio de acción del helicóptero. Contando con la velocidad del aire, la velocidad del viento y la velocidad del barco a la deriva, el piloto puede estimar la dirección correcta y alcanzar al Iris Coffee. ¿Es eso posible incluso en la imaginación del capitán? Sí. Y la respuesta en realidad debería ser obvia. La trayectoria del helicóptero y su desplazamiento por el viento se combinan o suman como vectores. Estos cálculos tan sencillos como son serían vitales si el guardacostas norteamericano pudiera leer el pensamiento del capitán Duke. En lugar de eso, ellos marchan según un plan suyo. Se oye el eco de la tripulación del barco.
Los hombres se ponen rápidamente en movimiento. De hecho, el Iris Coffee está a unos pocos kilómetros al sur de las Islas Farallón, cerca de la bahía de San Francisco y a una distancia en la que casi se oyen a gritos. Así que el capitán Duke y sus hombres pronto estarán a salvo, y antes de que su almacén de bebidas se haya vaciado, ya se encontrarán en tierra firme. Y hasta que aprendan sus lecciones de navegación, por no decir nada de vectores, ahí es donde deben estar. Hasta Copérnico, el centro de la Tierra había sido el centro del universo. De hecho, si leen bien la teoría, la misma idea de posición, ¿qué significaba? Solamente algo que estaba en relación con el centro de la Tierra. Entonces llega Copérnico y realiza una operación matemática rutinaria escribiendo las ecuaciones de las órbitas planetarias en un sistema de coordenadas diferente. El mundo nunca es otra vez el mismo. Pero eso es engañoso. Hace que suene como si lo importante fuese tener un sistema de coordenadas correcto. Y después de pensar, la conclusión que nosotros sacamos es que todos los sistemas coordenados son igualmente buenos. Copérnico dice que el origen debería estar en el Sol, y el guardacostas dice que el origen debería estar en su estación coordinadora, y ambos tienen igualmente razón. Podemos decirlo de un modo más profundo. La idea es que las leyes de la física son exactamente las mismas en todas partes. Las leyes de Newton actúan exactamente igual en la nebulosa de Cáncer como en Kansas City. Y porque nos lo creemos, necesitamos una forma de expresar esas leyes que funcionan igualmente bien en todos los sistemas coordenados. Y esa forma son los vectores. La misma idea de un vector es ya algo desconcertante porque tiene un tamaño y una dirección, pero no tiene un lugar. Y eso es lo que necesitamos para expresar leyes que son iguales en todos los lugares. De hecho, el próximo día estudiaremos una ecuación vectorial que yace en el corazón de la comprensión del mundo. Hasta entonces.